Pensar la seguridad y su contracara a la inseguridad como causada o provocada por los adolescentes, como si fuese, porque en realidad los fundamentos a todos estos proyectos, a todos estos nuevos proyectos de baja de edad de la punibilidad, presentan a los jóvenes como si fueran, no sé, los jinetes del apocalipsis, y Cuneo Libarona presenta, por ejemplo, los fundamentos del proyecto diciendo que ningún argentino quiere quedar en manos de adolescentes asesinos y demás. Pero si después revisamos los números, esto no se condice, digamos, con ese discurso. Los jóvenes son presentados como los productores de la inseguridad y eso es lo que me parece que deberíamos empezar a revisar. Si vemos las últimas encuestas de las elecciones en la Argentina, vamos a ver que altísimos porcentajes de personas entrevistadas señalan a la inseguridad como el máximo problema o uno de los, o sea, inflación, inseguridad como temas por los que las personas se movilizan y van de la mano, y sí, bueno, uno podría pensar qué hace a mayores condiciones de inseguridad o de mayores condiciones de seguridad en una ciudad y bueno, uno puede tener ahí una postura punitivista que leería o haría de una ampliación del sistema penal o la baja de la edad de imputabilidad una solución a estos problemas, o uno podría tener un enfoque de igualdad social, por ejemplo, en el que mayor acceso a la educación, mayor acceso a la salud, mayor acceso al transporte público. Por ejemplo, si el transporte público funcionara en San Juan de noche, les aseguro que la ciudad sería más segura donde no lo es, porque si alguien pasa y te ve, es más difícil delinquir, por ejemplo. Y todas estas cosas harían a una situación... Pero es como que eso va en contra de lo que vemos diariamente, donde son captados por las cámaras y no importa. Lo que pasa es que pensar la seguridad y su contracara a la inseguridad como causada o provocada por los adolescentes, como si fuese, porque en realidad los fundamentos a todos estos proyectos, a todos estos nuevos proyectos de baja de edad de la punibilidad, presentan a los jóvenes como si fueran, no sé, los jinetes del apocalipsis que vienen a destruir el sistema social. Claro. Y Cuneo Libarona presenta, por ejemplo, los fundamentos del proyecto diciendo que ningún argentino quiere quedar en manos de adolescentes asesinos y demás. Pero si después revisamos los números, esto no se condice, digamos, con ese discurso. Eso es lo que pasa. Los jóvenes son presentados como los productores de la inseguridad y eso es lo que me parece que deberíamos empezar a revisar, porque muchas veces no son los adolescentes riesgosos, sino son adolescentes en riesgo. O sea, ¿qué clase de sociedad somos si estamos pensando en incluirlos cada vez más jóvenes en un sistema punitivo que es absolutamente dañoso para ellos? Dentro de lo que acabas de mencionar y teniendo en cuenta lo que había mencionado previamente, ¿existen las medidas de protección especial en el ámbito de la provincia y también este sistema de justicia juvenil? Está bien, lo que pasa es que tenemos que tener en claro varias cosas. El cambio en el sistema penal juvenil es el cambio de las leyes de fondo que sería para todo el país, ¿no? Sí. Son leyes de fondo que van a abarcar a los adolescentes de todo el país. Las medidas protectivas son medidas que ya estaban fijadas desde el año 2005, también un sistema nacional, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que pienso yo y estimo que eso es lo que debería fortalecerse para evitar incluirlos en el sistema punitivo. Eso, si de verdad el Estado nos dice que es necesario incluirlos para brindarles garantías, pues deberíamos haber fortalecido y haber hecho todo lo posible para fortalecer todo ese sistema, hacer toda una tarea de ingeniería institucional para incluirlos y brindarles derechos antes de que sean incluidos en el sistema penal, porque una vez que el sistema penal te roza, te daña. El sistema punitivo ya de salir es muy difícil salir y comienza un circuito, una trayectoria institucional, una trayectoria de vida que va a terminar con el chico captado luego por flagrancia y
ya una vez adulto en el penal. O sea, porque acordémonos que flagrancia no capta adolescentes. Pero ese circuito, desde que el niño comienza sus primeras captaciones con la policía, le va generando un circuito que termina una vez adulto en el sistema punitivo. Es decir, el sistema punitivo no se encarga nunca, porque tampoco es su función, de restituir derechos. Recuerdo ahora unos casos que no son de este año, si no me equivoco fueron del año pasado, de los chicos en skate, que fueron detenidos por andar en skate. No sé si lo recuerda, el año pasado, a principio del año. Y probablemente porque el sistema punitivo te capta con incivilidades, con por portación de cara también. Exactamente, porque eso es algo que no debemos, o sea, es como un supuesto con el que empezamos el análisis. El sistema punitivo para adultos y para menores es un sistema discriminador selectivo, ¿no? Por lo tanto, capta a determinados jóvenes. La gente que nosotros tenemos presa en el penal, ya sea adultos o los chicos que están en el Nazario, es el precariado, o sea, es gente pobre. El sistema punitivo gestiona la desigualdad. Entonces, lo que se va a lograr con esto es eso, es incluir cada vez chicos más jóvenes, pobres, en el sistema punitivo. ¿Qué profesionales o de qué áreas profesionales deberían estar integrados estas medidas de protección especial? ¿Deberían estar dentro de alguna secretaría, algún ministerio específico? ¿Con qué tipo de profesionales? Ahora están trabajando, ahora comienza una capacitación sobre justicia restaurativa que incluye a profesionales y operadores que están trabajando en las áreas penales, en los juzgados, en el área penal de la Dirección de Niñez, pero a mí me parece que hay como cuestiones previas que hay que revisar, o sea, los fundamentos de estas normas, me parece que tendríamos que empezar a revisar, porque los datos que se usan y que se utilizan para fundamentar estos proyectos son falaces, digamos. ¿Por ejemplo? Y porque los datos que presenta, por ejemplo, el proyecto de la diputada nacional, de la diputada de acá Picón, de la provincia, Picón, utiliza los datos de la BGD, que son los datos de la Corte de Justicia de la Nación, pero son datos de Cava. Que nada que ver con los datos. Que nada que ver con los datos de San Juan. Y los delitos son distintos también. Pero tienen algunas similitudes. Igualmente, los datos que han sido presentados acá en San Juan, nosotros no contamos con eso porque tenemos que aclarar además que la provincia no ha adherido, y siempre que puedo lo digo, a la Ley de Acceso a la Información Pública. Es una de las pocas provincias que no adhiere a esta ley, por lo tanto... ¿Qué es lo que le permitiría a cualquier ciudadano acceder a la información pública, ya sean de gasto, de leyes, de todo? No sé cuál es el fundamento, lo intuyo, pero eso nos impide a nosotros... ¿La intuición qué dice? Y que supongo que no deben querer que conozcamos cómo se maneja el presupuesto, que no quieren que se conozca cómo se manejan cuestiones de la minería y demás. Claro, porque recordemos que hay diferentes pero eso nos impuestos impide que van destinados a distintas áreas. Pero eso impide a los que trabajamos en estas áreas conocer efectivamente cuáles son los datos. Entonces, los datos, fíjate que son llamativos, porque yo me he traído algunos datitos, porque el viejo adagio de dato mata relato es muy importante. Sí, y la construcción del relato también. Claro, por supuesto. Los datos de la BGD, que son los utilizados por la diputada, nos dice... ¿La BGD sería? La Base General de Datos. Nacional. Para la Cava. Para la Nada Cava, más. Base de datos nacional. En principio... Eso, los datos son incomparables, hay inconsistencia de datos, hay ausencia de metodologías precisas, pero fíjate que esos datos nos dicen que en Buenos Aires habían 986 causas de chicos iniciados, y vos decís, bueno, aumentó el 20%, uno dice, viene un ejército zombie de adolescentes, no sé, que viene en contra de nosotros, ¿ves? Porque te dicen el 20%, pero el 20% ¿de qué? Los datos nos dicen también que el 64% de las causas, si no me equivoco, por ahí, es contra delitos contra la propiedad, lo que es llamativo. No son delitos contra las personas. La BGD dice que delitos contra las personas, delitos graves, han habido 5 homicidios, 3 consumados y 2 tentados. O sea, ¿vas a hacer una política pública en base a esos datos?
¿Ves? Los datos de San Juan también son datos a los que hemos accedido solo por una noticia periodística. También nos dice acá, por ejemplo, la noticia dice que hay causas activas al 2023, 4.987, pero nos dice al 2023, no sabemos desde cuándo. Claro, pero nos indica que fueron imputados 1.258 jóvenes, que representan el 0,51% de las personas menores de 18 años de edad en San Juan. Pero no menores, es una cifra alarmante. No, pero menores de 18. Y la mayoría, y el 12, 13, 14, 15. No, el 76% son chicos que tienen causas por primera vez y en su mayoría son de 16 años o más. O sea, son los que ahora son ya los semi-imputables. Son los que con el sistema viejo son semi-imputables. Pocos son... Hoy por hoy son semi-imputables los de 16 años. Claro, con el sistema viejo tienen su régimen de imputabilidad, ellos sí pueden ser imputados. Ahora, decir que ha aumentado, o sea, exacerbado la cantidad de jóvenes menores de esa edad no es real. Además, lo que a mí me llama también mucho y poderosamente la atención es que habilita la aplicación de penas de hasta 20 años de prisión. No se les puede aplicar penas perpetuas, pero sí se les puede aplicar hasta 20 años de prisión, ¿no? Supongamos que el chico delinque a los 16 más 20 años. No, claro, que delinque antes, Entonces, yo digo que pueden, dice el nuevo proyecto, cumplir la pena en establecimientos especiales o en secciones separadas dentro de los complejos penitenciarios. ¿Vamos a llevar a un chico de 14 años al penal como está hoy? Y que, por ejemplo, otros datos que tenemos son para el sistema penal para mayores, de la situación del penal de Chimbas aquí en San Juan, son los del SNEP, que es del sistema penitenciario. El informe anual que se hace cada año reconoce que, por ejemplo, el penal de Chimbas está en una sobrepoblación superior, lo dijo acá el director del superior penal. al 90%, o sea, hay más de 1.900 personas que están privadas de su libertad en un lugar que tiene capacidad para la mitad de esas personas, y ni hablar de las condiciones en las que esas personas desarrollan sus vidas ahí adentro. Entonces, la pregunta tiene que ver también con una filosofía o con qué tipo de posicionamiento político queremos tener de cara a los problemas que nos afectan como sociedad, porque si pensamos que la solución a la inseguridad es colocar a chicos menores de 18 años en esas condiciones privados de su libertad, lo que vamos a hacer es arruinarles la vida a chicos de menores de 18 años que tienen toda la vida por delante para poder solucionar sus problemas y transformarse, porque la pregunta que deberíamos hacernos es si las personas no pueden transformarse y si realmente los jóvenes que son, a mí me gusta decir, yo me incluyo dentro de la categoría juventud, porque todavía no tengo ni 30 años, pero los jóvenes somos plásticos, podemos ser lo que queramos si nos lo proponemos. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que los jóvenes no tienen posibilidades de transformarse? Y lo otro muy interesante del SNEP para pensar es cómo la juventud está totalmente criminalizada en San Juan, porque si vemos las personas que están detenidas, por ejemplo, del informe del 2022, hay 109 personas en el penal que tienen entre 18 y 20 años, 291 que tienen entre 21 y 24, 670 que tienen entre 25 y 34 y 405 entre 35 y 44. Y recién este número se reduce después de los 45 años, que hay 205. O sea, la mayoría son personas que están muy jóvenes. Claro, bajo una categoría de edad que podríamos asociar a la juventud. Además, no nos olvidemos que el año pasado, si no me equivoco, tuvimos, vos te debes acordar, porque sí creo que has hecho entrevistas al respecto, tuvimos violaciones grupales dentro del penal. Sí. Este año hemos tenido 2 muertes. Empezamos el año y aparte que son muertes en custodia. O sea, sí. Allí vamos a llevar a los chicos. ¿A dónde vamos a llevar a los adolescentes?